Bueno, estamos en el bloque central y es el bloque que siempre en Jaque Mate es el bloque político, por naturaleza, por preferencia. Y estamos con dos precandidatos de la lista Vamos Juntos, Cambiemos. Estamos junto a Laura Bertotto de Huescan y estoy junto al doctor Eugenio Malaponte. A ambos bienvenidos esta noche de sábado aquí a Jaque Mate. ¿Cómo les va? Y vamos a empezar por la dama, Eugenio, y permitime que te tutee. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Y a ver, ¿cómo ves la ciudad? Habida cuenta que vos has sido ya concejal, hay un tiempo, y ahora otra vez empezás a recorrer. Yo sé que seguiste recorriendo la ciudad, pero ¿cómo la ves vos hoy en tu recorrido por los barrios, por todos lados? Y la veo muy caidita la ciudad, no ha cambiado mucho, es decir, sí ha cambiado, te digo la verdad, para peor, porque en 4 años desde que yo me fui del Consejo no veo que haya mejorado y eso es que quiere decir que está peor. La falta de infraestructura, a medida que uno se va alejando del centro, es muy notoria y eso hace también a la nueva urbanización. Estábamos hablando hace un rato de cómo habría que solucionar el problema de las viviendas y la verdad que yo no veo que se haga mucho en ese sentido. Tenemos un déficit habitacional muy grande y eso es uno de los reclamos que nos hacen los vecinos. Y no solo es el déficit de la vivienda en sí, sino de toda la obra de infraestructura que es necesaria, servicios públicos básicos para poder hacer una urbanización. Entonces, no veo que la municipalidad se haya enfocado en eso. A mí me quedó siempre como un sabor amargo en la boca de haberme tenido que ir del Consejo porque sabía lo que había que hacer y sabía todo lo que faltaba y por eso me gustaría volver para poder seguir. Nosotros teníamos mucha obra en los barrios, sobre todo en eso que le hace a la cotidianidad del vecino y el tema de las zanjas a cielo abierto, bueno, ya directamente es algo que... Increíble en estos tiempos. Es increíble en estos tiempos. No se puede creer. Por otro lado, otro de los temas a encarar es el tema del transporte. Y en eso voy a aprovechar esto para hablar del tren, del ferrocarril. En Rosario todavía conservamos los trazados del ferrocarril, que es lo más importante, porque una vez que se construye sobre un trazado existente, nunca más lo recuperamos. Tenemos que seguir en la defensa del ferrocarril y de los trazados del ferrocarril y que los trenes de cercanía vuelvan a conectar la metrópolis. La metrópolis es Rosario, pero hay un gran Rosario todo alrededor. Llega hasta Casilda, llega hasta Cañada de Gómez, llega hasta, no te digo la ciudad de Santa Fe, pero bueno, para ese lado también. Entonces, tenemos que seguir peleando por el ferrocarril. Bueno, Eugenio, yo había hablado, cuando empecé el programa, había hablado de ausencia de propuestas, que no había propuestas y que eran todos relatores de un partido, eran medio como médicos. Te digo qué enfermedad tenés, pero decime cómo me la curás. Y sos joven como político, es un joven político. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar eso, a ver, en propuesta? ¿Cómo la desarrollás vos a la propuesta? Yo lo que noto es que no hay un compromiso con la sociedad de parte de la política. Y yo siempre, últimamente, ¿no? que estamos viendo que viene Lilita Carrió cada 4 o 6 meses y tira declaraciones y hace un vendaval con esas declaraciones y todos van y la aplauden y se sacan la foto con Lilita, porque ahora Lilita es, en otro momento era una persona que no tenía los patitos en hilera. Ahora no, ahora Lilita es una rockstar prácticamente, porque se sacan fotos, todo. Nosotros la defendíamos cuando se decía que no tenía los patitos en hilera y la defendemos ahora. Ahora, ¿vos escuchaste a algún político de la ciudad de Rosario hablar sobre narcotráfico, haber hecho alguna investigación, sacando a Carlito del Frade, sacando al que le habla también, haber hecho alguna investigación, haber hecho alguna propuesta sobre el tema madre de la problemática de la ciudad? ¿Vos escuchaste a alguno? A nadie. A nadie, porque el compromiso de Lilita todos lo aplauden, pero llega hasta ahí, te acompaño hasta ahí. Nadie se la juega. Nadie se la juega desde afuera y mucho menos desde adentro del Consejo. Entonces lo que yo veo es que hay una falta de compromiso y una baja calidad de la política. Porque la política, al no comprometerse, no es política.
todos estos problemas de la ciudad que venimos recorriendo y venimos viendo, y que estamos en el año 2017 y hay gente que no tiene agua potable, no tiene cloacas, nadie habla del tema del transporte, no pasa nada. Y sin embargo, vos tenés que los gobernantes siempre son reelectos, o por lo menos siempre plantean su reelección. No se entiende. O sea, si no hay compromiso, si no hay propuestas, si no se hace nada, ¿cómo puede ser que la gente le siga poniendo la confianza? Entonces nosotros ahí lo que le pedimos, falta un poquito para las elecciones y nadie, nosotros vemos un absoluto, ¿no?, un desinterés importante en la población sobre las elecciones. Y ahí queremos apuntar, que la gente se comprometa también, que se comprometan ellos. Y que si hay que cambiar a algunos jugadores, un equipo de fútbol, que un jugador que no rinde se lo cambia, cambiemos a algunos dirigentes. Laura, siguiendo con lo que él dice, a ver, ¿vos cómo ves el Consejo hoy? ¿Hoy lo ves activo, apático, insulso? Yo veo que hay un consejo muy fragmentado y que esa fragmentación impide que se pongan todos de acuerdo y se puedan concretar los proyectos que necesita la ciudad, porque cada uno trabaja para su quintita y no se logran los consensos necesarios. Nadie trabaja para la ciudad. Yo no veo que trabajen para la ciudad, porque no puede ser que en todo este tiempo de este nuevo consejo, 1 año y medio, prácticamente no se hayan sacado proyectos de peso que le hagan bien a la ciudad. Esto, la verdad que esa gran fragmentación lo impide. Ahora, Eugenio, vamos a suponer que mañana sos concejal, asumís el 11 de diciembre próximo, ingresás a la banca. A ver, ¿cuál va a ser las 2 o 3 líneas de acción en las que va a decir, bueno, yo, a ver, estos primer años de mi gestión me voy a dedicar a este tema, y me voy a poner a trabajar firme? ¿Cuáles son? Yo voy a investigar qué pasó en los últimos 10 años en la ciudad. Nosotros pasamos a tener una ciudad que era la más linda del país para vivir, autoproclamada la más linda para vivir, la ciudad pujante, la ciudad del bloom de la soja, la ciudad que todo el mundo veía cómo crecía, a una ciudad que hoy en el mundo está vista como una narcociudad. Esto en el casamiento de Messi se vio. ¿Qué pasó en esos 10 años? Y para resolverlo tenemos que saber qué pasó. Y nosotros planteamos una comisión que investigue el narcotráfico, porque lo que pasó es el narcotráfico. El crecimiento exponencial del narcotráfico y su sociedad con algunos dirigentes políticos y gobernantes de la provincia y la policía y la justicia. O sea, esta comisión tiene que ser bien amplia. Mientras más actores sociales de la ciudad de Rosario la integren, mejor. Y nosotros hacemos el paralelo con la CONADEP, que fue una comisión que se encargó de investigar los delitos de lesa humanidad del 76 al 83 y tuvo resultados fantásticos. Pues yo creo que fue de las causas más importantes que sostuvieron al proceso democrático que hoy seguimos disfrutando. Laura, a ver, vamos a suponer que ingresás al Consejo. Estás dentro del Consejo, vuelvo al Consejo, estoy. A ver, ¿sobre qué vas a actuar? ¿Sobre qué filón vas a vos a trabajar? A mí me gusta trabajar sobre las necesidades concretas del día a día de los vecinos, como ya lo hice y como lo quiero seguir haciendo, porque necesito esa respuesta, darle esa respuesta. Cuando nos ponen el voto, y yo les pido a la gente, les digo, ustedes nos tienen que dar el poder para poder hacer, y ese poder hacer es la devolución que nosotros le damos al vecino, y es trabajar en la cloaca, en el agua potable, en el saneamiento de la ciudad. Creo que ya lo mencionamos, acá Rosario sigue tirando los desechos cloacales crudos al río. Y no hay un procesamiento. No hay un procesamiento. Sí, el río es maravilloso, pero una ciudad como Rosario, que tenga que estar recurriendo a plantas de ósmosis inversas en los barrios, y la gente nos dice que no se puede tomar. Yo el otro día tomé el agua y la gente que me miraba asombrada, no señora, no tome ese agua. No, le digo, si ustedes la toman, yo la tomo. No, es que nosotros tampoco la tomamos.
Ese es el agua potable de las plantas de ósmosis inversas que les está proveyendo la municipalidad. Una ciudad como Rosario, al lado del río Paraná, en un barrio que está un poco más alejado del centro. No es así. No es así. Y el agua potable va acompañada de saneamiento. Sí. Claro. Y no podemos tener esas terribles zanjas a cielo abierto. No, porque son generadoras de focos infecciosos. De focos infecciosos. Después tenemos esta maravillosa salud que tenemos en Rosario, pero es un desperdicio estar gastándola en los focos infecciosos, como nos decía esta misma gente. Ahora, te voy a llevar algo más de jurídico, más político. A ver, ¿cómo querés vos que tiene que ser esta ciudad, Eugenio? ¿Tiene que ser una ciudad, continuar con este tipo de gobierno, o tiene que esta ciudad, a ver, de alguna manera y todos juntos decimos, nosotros tenemos que ser una ciudad autónoma, no podemos seguir dependiendo de la capital de la provincia, que es un tercio de nuestra ciudad, nosotros tenemos que tener nuestro presupuesto, nuestra educación, nuestra seguridad, nosotros? ¿Cómo la ves vos como joven político? Bueno, el tema de la autonomía es para hablar muchísimo. Lo que yo quiero y lo que pretendo, porque una cosa es proyectos grandes y que se puedan cumplir, es muy discutible la autonomía, es muy discutible los recursos que tiene que manejar la ciudad. Vos acordate que la ciudad no cobra impuestos, se maneja solamente con las tasas y después con la coparticipación que entrega el Estado Nacional. Lo importante acá es que logremos una ciudad en paz, porque todo progreso y todo este tipo de discusiones se pueden dar en un ámbito de paz, en una ciudad pacífica. Si no, nada de esto puede avanzar. Porque vos ese tipo de cuestiones, ese tipo de avances jurídicos sobre todo, se dan cuando la sociedad está tranquila, la sociedad puede pensar en otra cosa y no en preocuparse que no le roben, que no lo maten o que llegue a fin de mes. Entonces, primero tenemos que resolver otras cuestiones que hacen a la pacificación social de la ciudad. Vos fijate que nosotros vivimos en una ciudad que son dos ciudades. Vivimos en una ciudad que más o menos la conocemos todos y la vemos del centro, y después vivimos una Rosario totalmente oculta, que a la gente se le hace vivir en la indignidad. Y eso la política no lo puede tolerar. Y eso provoca también inseguridad y provoca, una ofensa a la paz social. Entonces no es solamente el tema de la inseguridad y el tema de la policía y el tema del narcotráfico, es la dignidad de la gente, porque el ciudadano que no es indigno, que no vive dignamente, difícilmente puede aceptar las reglas sociales que le plantean la gente que vive en forma digna y humana. Entonces, ¿cómo un chiquito que no tiene agua potable, que tiene que esperar un camión cisterna para que se lo traigan 2 veces por semana? En el caso del barrio que dice Laura, ni camión cisterna pasa, porque claro, le pusieron la planta está mal hecha, el agua ellos no la toman, y entonces tienen que comprar gente totalmente humilde, en muchos casos sin trabajo, y tienen que gastarse 70 pesos de su bolsillo para comprar un bidón de agua. ¿A vos te parece? Entonces, ¿cómo podemos pensar en una sociedad igual y pacífica para empezar a hablar de otros temas, del progreso de la ciudad, si pasan este tipo de cosas? Laura, para cerrar, lo que él está contando es una deuda de la política, y cuando hablo de la política hablo de todo el arco político, no se salva nadie de este arco político, y esa deuda y de este arco político es inoperancia, ignorancia, perversidad. No, ignorancia no es, porque todos saben, y más los que están en la política y los que están en el gobierno saben cuáles son las condiciones en las que está la ciudad y en las que está la periferia. Inoperancia, tal vez, que haya un destino que los fondos se adjudican de maneras desiguales, sí, que se destinan más fondos para obras en las zonas más visibles, es real, pero nunca nos podemos olvidar de esa otra ciudad, de la otra ciudad que a medida que va creciendo se va expandiendo y van siendo cordones de pobreza. ¿Por qué la política se olvida de los cordones y se trabaja más sobre el centro? ¿Por qué? Venimos recién del barrio Santa Lucía. Fíjate que nos hicieron esa misma pregunta.
¿por qué se juntaron? Laura es una de las fundadoras del PRO, fundadora del PRO. Sí, es verdad, es verdad. Yo soy radical de cuna, nací en un comité radical. El nieto del vicegobernador de la provincia allá por el 60. Y hijo de 2 veces diputado también. Y vivimos siempre en el mismo lugar y no tenemos nada que explicar. Y en la lista también va un representante de los gremios. Entonces, salimos de las estructuras partidarias tradicionales porque no nos contienen, no resuelven los problemas. Entran en la corrupción, algunos entran en el narcotráfico también. No resuelven los problemas de la gente y nosotros nos rebelamos. Hicimos un espacio propio, necesitamos pasar el 1,5 famoso, ese para llegar a la elección de octubre, y ahí le pedimos a la gente que nos acompañe, que nos acompañe, que no vote siempre los mismos, que no vote a los que no resuelven los problemas. Y en todo caso, que los vote en octubre, pero que en agosto, nos dé la oportunidad a nosotros. Pues, a ver, vos recién hablabas de los políticos y que todos tienen responsabilidades. La verdad que yo no siento tener responsabilidades. Yo milito en política de toda mi vida y nunca he tenido posibilidad de llegar. Entonces, la responsabilidad lo tienen los que la tienen, los que están gobernando. Los que no estamos gobernando no la tenemos. Queremos tenerla. Queremos tenerla. Entonces, que después nos achaquen si no lo cumplimos y no nos voten. No nos voten, pero dennos la oportunidad ahora de llegar cuando estamos afuera. Vamos a dejar a la dama, a Laura, que cierre este bloque. Decirle a la gente por qué tienen que votar Vamos Juntos, Cambiemos. Porque queremos que nos den ese poder para poder hacer. Nosotros queremos hacer para la gente, queremos hacer para nuestra ciudad, queremos recuperar nuestra ciudad, por eso les pedimos que nos acompañen. Bueno, Laura, Eugenio, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias. Y creo que fue bastante amplísimo lo que hemos tratado, porque hemos tratado bastantes temas, así que gracias por habernos brindado estos minutos aquí en Jaque Mate. No, muchas gracias a vos. Seguimos con más Jaque Mate y cuando volvamos del corte publicitario, Lidia Zaita, Noelia Broggi y todo el espectáculo rosarino.